Serie Leyendas Coloniales de México. Este es uno de mis proyectos más ambiciosos, el hacer una serie de videos sobre las leyendas del México colonial, y qué mejor que hacerlo en el mes patrio. Durante la época prehispánica, los antiguos mexicanos, los mexicas, los zapotecas, los mayas, los olmecas, los purépechas y muchas otras de las diversas culturas que habitaban el país tenían sus propios mitos y leyendas, que conformaban la cosmovisión y la cosmogonía de sus sociedades, es decir, la forma en la que concebían el origen del universo, del mundo y del hombre. Una forma única como muchas otras culturas que le daban identidad a nuestros pueblos. Llegó la época de la conquista o de la colonia, como es que se les suele llamar. Algunos otros dirán época novohispana, cuando el territorio que ahora llamamos México se convertiría en aquel entonces en el virreinato de la Nueva España. Esos 300 años que duró la Nueva España, desde 1521 hasta 1821, cientos, si no es que miles de historias se contaron sobre espectáculos verdaderamente horrorosos, de los cuales fueron testigos tanto los habitantes de la Nueva España como también las órdenes religiosas de la época. La Inquisición dio testimonio de algunos de estos prodigios, tanto de espectros, vampiros, esqueletos vengativos, apariciones y muchas otras cosas desagradables que causan terror en las noches, pesadillas de las cuales aún en esta época no somos capaces de olvidar, y miramos 2 veces por las noches cuando un ruido se produce, cuando sentimos que algo no está bien. Pues esas historias están aún más vivas que nunca, y en estos videos las conocerás una por una. Experimentarás el horror como si fuese la primera vez. Quizás en algún lugar de tu estado o de tu población se encuentra una historia que aún no conoces y que al saberla, cuando pases por aquellos lugares siendo turista o siendo local, te maravilles y, por qué no, te asustes un poco. Cuando escuches estas historias, espero que comprendas el mundo del cual estamos hablando. Haremos un viaje en el tiempo, un viaje a un México diferente al que conoces. Aquellas épocas en donde no había luz eléctrica, ni computadoras, ni celulares, ni nada más que la luz de las veladoras que alumbraban las casas, los hogares, las calles en las que habían torchas, sujetos que las recorrían quizás alumbrados solo por una linterna, y que cada noche al recorrer las calles se podían encontrar de frente con una espeluznante aparición. Apaga las luces, lo único que tendrás en la mano será tu celular o la luz de tu televisor. Enciende una vela o algunas velas y ambienta tu hogar para que puedas sentir en tu piel las emociones que estas historias te causarán. Y una vez hecho todo esto, finalmente estarás listo. Acomódate para escuchar una historia, una leyenda que te erizará los cabellos, y reflexiona en estas historias cuando vayas a dormir. Sin decir más, comencemos. Una de las primeras leyendas que se cuentan en la época de la colonia, apenas unos años después de la conquista y de la llegada del primer virrey a lo que en aquel entonces y por 300 años se conocería como el virreinato de la Nueva España. Anteriormente, algunas calles obtenían sus nombres de los sucesos paranormales que acontecían, de las leyendas e historias, pues estas eran fuente de inspiración para muchos nombres que aún perviven o que han cambiado, como el caso de la actual calle número 5 de Jesús María, anteriormente llamada la calle de la Quemada, por uno de los sucesos más trágicos, pero a la vez que deja muchas lecciones para quien escucha la historia. Por aquellos años en donde gobernaba el virrey don Luis de Velasco, existía un caballero de gran alcurnia y riqueza que solo había incrementado aún más con las minas y las encomiendas. Pero lo que más destacaba de dicho caballero no era solo su riqueza material, sino su hermosa hija Beatriz, una mujer joven de 20 años de edad, de complexión esbelta, mujer blanca como la azucena, de hermoso rostro, un cabello largo que se deslizaba con gracia hacia su cintura bien curvada. Una verdadera preciosidad era esa mujer, pero no todo es la belleza física, pues lo que más destacaba de Beatriz no era su hermosura, sino su corazón bondadoso y noble. Ayudaba a los pobres y desfavorecidos, curando a los enfermos, atendiendo a los apestados, e inclusive se dice que se desprendía en plena calle de sus joyas, regalándolas a aquellos que necesitaban de su ayuda. Esta mujer lo tenía todo, una gran belleza, un alma caritativa y bondadosa, además de una gran fortuna. Es evidente que con todas estas características, tuvo múltiples pretendientes que llegaban para pedir la mano de la doncella. Sin embargo, uno tras otro eran rechazados, incluso partidos que hubiesen incrementado las riquezas y el prestigio de su familia. Ninguno de ellos había resultado del agrado de la joven,
Solo uno fue designado por Dios o por el destino para que fuera su esposo, el marqués de Piamonte y Franteschello, don Martín de Scopoli. Un hombre galante que amó con locura a Beatriz, a tanto llegaba su obsesión por ella que no permitía que ningún caballero siquiera rondara la casa de su amada, o la solicitara como esposa. Cegado por los celos enfermizos, molestos por el desafío, los caballeros desenfundaban sus armas y se batían en duelo. Scopoli era un excelente espadachín, de modo que en todos los duelos en los que se enfrentaba, resultaba vencedor, hundiendo su acero toledano en las carnes de sus rivales. Día tras día y noche tras noche, se encontraban en la calle de Beatriz o ante su balcón el cuerpo sin vida o moribundo de los caballeros enfrentados a don Martín. Beatriz amaba a don Martín, pero al enterarse de su conducta y al pensar que ella era la razón de la muerte de tantos cristianos a manos de su celoso amado, tomó una decisión ante la imagen de Santa Lucía, y en el martirio extrajo sus propios ojos. Igual que la santa, tomó la decisión de acabar para siempre con esto, después de terminar sus asuntos pendientes con los enfermos y los pobres a los que ayudaba, y saliendo su padre a uno de sus negocios, la mujer calentó un brasero con carbones. El humo comenzó a llenar la casa y los carbones ardían. Beatriz acercó la cara al brasero mientras rogaba a Santa Lucía y repetía el nombre de don Martín. Un terrible grito se escuchó, y el cuarto que antes solía oler a almendras y jazmín se llenó de un olor a carne quemada. A causa del dolor, Beatriz cayó desmayada al lado del brasero, pero Fray Marcos de Jesús y Gracia, quien era confesor de la joven, pasaba por casualidad por allí al momento en el que se escuchó el desgarrador grito de Beatriz. Entonces el fraile entró a la casa y la auxilió, poniéndole remedios en el rostro quemado. Volviendo ella en sí, entonces el fraile le preguntó qué es lo que había pasado. Como Beatriz no tenía acostumbrado el mentir, y menos a su confesor, entonces procedió a comentarle el porqué de su terrible acción, esperando que con esto el marqués de Piamonte se desentendiera de sus amores con ella y que la repudiase, ahora que era fea, para evitar más muertes. El confesor buscó de inmediato a don Martín y le contó lo sucedido, esperando también el resultado que Beatriz le había confiado. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, y sin perder tiempo, don Martín se dirigió a la casa de Beatriz. La encontró en el sillón sentada con la cara cubierta por un velo negro manchado de sangre. Se acercó a ella inclinándose, retiró el velo del rostro de su amada. Ante la terrible visión de aquel rostro antes hermoso y ahora lleno de terribles heridas, que más bien parecía una masa sanguinolenta deformada, el caballero no se amedrentó ni se retiró, sino todo lo contrario. Le diría estas palabras a Beatriz: «Oh amada mía, ¿pero qué has hecho? Yo no os amo por tu belleza física, sino por la belleza de vuestra alma, por vuestras cualidades morales. Sois buena y generosa, tenéis un alma grande». Ambos lloraron de emoción. El marqués entonces le dijo a Beatriz: «Cuando regrese vuestro padre, pediré vuestra mano en matrimonio, si vos me amáis». Y así como lo dijo, así fue. La boda se celebró por todo lo alto, y fue uno de los eventos más sonados y grandes de aquellos tiempos, casándose en el templo de la Profesa. Don Gonzalo, el padre de Beatriz, gastó una enorme fortuna en la celebración de la boda, y el marqués de Piamonte le regaló alhajas, mobiliarios y cientos de joyas traídas de Italia. Por supuesto que la novia llevaba al día de la boda un velo blanco grueso, para evitar el morbo de las personas en observar aquel rostro. Siempre que Beatriz visitaba la iglesia para sus labores caritativas, así como para asistir a misa, llevaba un velo negro cubriendo su rostro. Desde entonces, la calle que habitaba Beatriz terminó conociéndose con el nombre de la calle de la Quemada. Esta historia, más que ser de terror o de misterio, es una leyenda que nos recuerda lo terrible que pueden ser los celos y la obsesión de un hombre o una mujer por aquella persona que ama. Además de que también nos recuerda que el mayor valor que puede tener una persona no es la riqueza o la belleza física, sino más bien la bondad y la compasión, así como la belleza de su alma. Otra de las leyendas conocidas en la época de la colonia, y una que se relaciona con esta temática de los celos enfermizos que hacen a las personas cometer terribles errores y sobre todo terribles crímenes, es la siguiente leyenda: la casa de don Juan Manuel de Solórzano. Cuando pases por allí, recuerda que no deberás nunca responder si alguien te pregunta:
y sobre todo a altas horas de la noche. ¿Podría decirme qué horas son? Por la noche, un hombre desprevenido pasa por la casa de don Juan Manuel. Son cercanas las 11 de la noche. De repente, escucha pasos que se acercan. Apenas es visible la figura oscura, una sombra que se va haciendo cada vez más presente hasta que te da alcance, y entonces escuchas aquella pregunta: «Disculpe, ¿podría decirme qué hora es?». Tembloroso, el hombre observa el reloj y entonces contesta: «Son las 11 en punto». De repente, la terrible voz, al momento en el que siente cómo una hoja se hunde en sus carnes, exclama: «Dichoso aquel que conoce la hora de su muerte». El año 1623 fue cuando don Juan Manuel de Solórzano llegó a la Nueva España. Gozaba de comodidades y de buenas relaciones gracias a su amistad con el virrey. A un año de su llegada cayó enamorado de una mujer llamada, en algunas versiones Mariana, en otras Leonor de Branfuente y Laguna, hija de un acaudalado minero de Zacatecas. Era una mujer muy hermosa, atormentando con su belleza a don Juan Manuel, que de inmediato sintió terribles celos. Solo la quería para él, así es que no quería que ningún hombre se le acercara. Pronto le prohibió salir, solamente si era para ir a misa, pero usando un vestido largo y un velo que cubriera la belleza de su rostro. Aún pese a todas las prohibiciones de don Juan Manuel y de las precauciones que había tomado para evitar que la mujer le fuera infiel, en realidad, Leonor estaba enamorada del alcalde de la corte, don Antonio de los Reyes. Comenzaron a verse en secreto, de modo que quedaron en hacer realidad su amor y de escapar justamente a las 11 de la noche. Don Juan Manuel no era ningún tonto y sabía bien que su amada le era infiel, pero no sabía quién era aquel con el que ella le estaba engañando. Así es que, desesperado, convocó al demonio y le vendió su alma a cambio de que mostrase quién era el miserable que le había robado el amor de Leonor. El demonio entonces le dijo que aquel que buscaba era el primer hombre que pasara por su casa a las 11 de la noche. Juan Manuel entonces esperaba cada noche a que dieran las 11 para sorprender a los infieles, e hizo caso a las palabras del demonio, y el primer hombre que apareció frente a su casa a esa hora, a ese hombre le dio muerte. Sin embargo, cometió un error, mató a un joven llamado Luis Lope de Varela. Decepcionado esta vez, volvió a esconderse, con el afán de no permitir la huida de su mujer. Vio pasar a dos personajes que eran el alcalde y el alguacil. Saliendo a su encuentro, hizo la célebre pregunta: «Disculpe, ¿podría decirme qué hora es?». Al escuchar la respuesta, Juan Manuel no titubeó y a los dos asesinó. Cada vez que veía a un caballero a las 11 de la noche deambular por su casa, preguntaba la hora, y una vez la víctima le respondía, este exclamaba: «Dichoso aquel que conoce la hora de su muerte», y procedía a matarlos con extrema crueldad. En total, Juan Manuel mató a 20 hombres, entre los que se encontraban incluso familiares suyos. Uno era su tío y el otro su primo. Cada noche esperaba con avidez la llegada del demonio para garantizar que aquel que había matado por la noche era aquel que tanto buscaba. Pero el demonio solamente se burlaba de él, diciéndole que había cometido un error y que debía de seguir asesinando una noche más, repitiendo este ciclo de asesinatos noche tras noche sin dar con el hombre que buscaba. Algunas de las versiones señalan que aquella infidelidad nunca existió y que hombres celosos de la posición de Juan Manuel les hizo inventar el rumor para que Juan Manuel perdiera la cordura, buscando en todas partes de su casa alguna evidencia del engaño de su mujer, y con ello el nombre de aquel miserable. Pero todas sus búsquedas fueron en vano, no quedándole más remedio que vender su alma al diablo, a cambio de saber la identidad de su enemigo. Sin embargo, el demonio, como vemos, solo se burló de él y lo hizo cometer esos terribles crímenes. Al final, en lo que las versiones concuerdan, es que don Juan Manuel desapareció por 3 días y al tercero de ellos apareció en la horca, ahorcado por sus crímenes sin saber quién o qué lo ahorcó. Quizás fue él mismo que, sin saber qué hacer con su conciencia, terminó finalmente con su vida, o quizás fue alguno de los familiares que, en venganza por el asesinato de los suyos, finalmente terminaron con la vida del asesino. O tal vez es que el mismo demonio intervino y acabó con Juan Manuel, llevándose su alma al infierno. Otras versiones dicen que Juan Manuel de Solórzano, con la conciencia intranquila por sus crímenes, se confesó, buscando la paz de su espíritu, de modo que el sacerdote le dijo que debía rezar todas las noches a las 12 en la horca.
Fueron entonces 3 días en los que Juan Manuel estuvo cumpliendo con su penitencia, pero el tercero de ellos apareció ahorcado. La historia no termina aquí, y quizás no terminará, pues se dice que el espíritu de Juan Manuel de Solórzano se sigue apareciendo en las cercanías de la que fue su casa. Por un tiempo, las personas tuvieron miedo de pasar por allí a las 11 de la noche por temor a encontrarse con una sombra que parada detrás de ellos les preguntara: «Disculpe, ¿podría decirme qué hora es?», para luego escuchar: «Dichoso aquel que conoce la hora de su muerte». Existen documentos que comprueban la existencia de este personaje y que acreditan que llegó a la Nueva España allí por el año de 1623 y que era protegido del virrey de aquella época, don Lope Díaz de Armendáriz. También dan fe o testimonio los documentos de la existencia de su esposa Mariana, con la que contrajo nupcias en 1636. Se cuenta que la historia fue real y que por los celos asesinó al alcalde Francisco de Pereira, a quien acusaba de haber tenido relaciones con su mujer, lo cual parecía ser cierto, pero supuestamente esto había acontecido porque su esposa había sido chantajeada por el alcalde, quien le había prometido liberar a su esposo a cambio de sus favores, decidiendo entre su honra y la libertad de su amado. Lo cierto es que por este hecho Juan Manuel de Solórzano fue ejecutado en la horca en el año de 1641. La casa de Juan Manuel de Solórzano aún existe y hoy en día es un hotel. Se encuentra en la calle céntrica llamada República de Uruguay número 94. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en aquella casa? Seguramente sería toda una experiencia, pero recuerda que si escuchas a alguien preguntar la hora, no respondas y huye, pues podría ser víctima del espectro de don Juan Manuel, que aún busca al amante de su mujer. ¿Hasta dónde se puede llegar por celos? ¿Cuántos crímenes no se han cometido por ese sentimiento enfermizo, que incluso hace que un buen hombre se convierta en un terrible criminal y hace a los héroes ser villanos? Sin dudas, debemos de escuchar estas historias para reflexionar sobre nuestras acciones y sentimientos, no sea que caigamos en alguno de los errores que convirtieron a estas historias en leyenda.